Buenos días, hoy es el 4 de noviembre y esto es Grupo 015 de Cálculo 2. Quiero pasar a la pantalla grande. Hoy vamos a hablar, perdón, vamos a hablar de un tópico importante y de estudio independiente para ustedes y su relación con las series de potencias y series infinitas. Estoy hablando de los números complejos. Ahora, un número complejo, la definición, a un complejo. Un complejo es una expresión zeta se define X más Y por I donde el símbolo I obedece la fórmula I al cuadrado igual menos 1. Ahora, cuando yo digo es una expresión, eso es simplemente una cantidad algebraica que obedece todas las leyes de álgebra que ustedes están acostumbrados a ver para expresiones involucrando variables, en este caso X y Y. La única cosa es cada vez que aparece la expresión Y al cuadrado, hay que cambiarlo por menos 1. Esa es la única condición. Ahora, eso es 1. 2. X se escribe RE de Z y eso significa la parte real de Z. La parte real. Y se escribe IM Z
Y eso significa, la palabra que los matemáticos usan es la parte imaginaria de Z. La parte imaginaria. Ahora, eso es una terminología un poquito rara, porque la parte imaginaria es un número real. Aquí hay que poner X, Y. Siempre son números reales aquí. Entonces, un complejo es una suma de dos cantidades, un número real y un número real multiplicado por el símbolo i, donde i tiene la propiedad de que su cuadrado siempre se cambia por -1. Y cada parte o cada sumando tiene un nombre. X se llama la parte real de Z. Y la Y se llama la parte imaginaria de Z. Ahora, como yo dije, uno maneja las expresiones Z como si fueran expresiones estándares de álgebra. No hay nada nuevo. Pero lo curioso es de que la colección de tales expresiones o de números complejos o complejos tienen una cantidad de propiedades extraordinariamente importantes. Ahora, ¿dónde vienen complejos? Bueno, nota. Ya hace mucho tiempo, en 1555, Cardano, famoso matemático italiano, propuso la siguiente pregunta. Hallar dos números X1 y X2 tales que su suma es 10 y su producto es 40. Una pregunta de apariencia muy inocente, ¿ok? Algo típico de colegio, ¿ok? Bueno, y entonces él lo resolvió. Cardano, eso es una A aquí. Cardano. Bueno, si uno recuerde lo que ustedes aprendieron sobre ecuaciones cuadráticas,
Las dos X son las raíces. De la ecuación x al cuadrado más 10x menos 10x, perdón. Menos 10x más 40. Igual 0. Y ustedes recuerden porque para cualquier ecuación cuadrática, el negativo de la suma de las raíces es el coeficiente de la primera potencia y el producto de las raíces es el término constante. Entonces, si uno aplica la fórmula cuadrática, x es 10 más o menos raíz de 10 al cuadrado menos 10 si quiere, menos 4 por 1 por 40. Todo sobre 2, que es 10, más o menos, raíz de 100 menos 160 sobre 2. Y eso es 10 más o menos raíz de menos 60 sobre 2 igual 10 y 60 tiene como factor cuadrado 4, entonces más o menos 2 raíz de menos 15 sobre 2, o finalmente cinco más o menos raíz de menos 15. Cardano mismo dijo en su obra de que él sentía torturas mentales por ver eso, porque ¿qué puede ser un número de ese tipo? Raíz de un número negativo, porque tales cosas nunca se contemplaba en esos años. Y entonces él simplemente lo planteó, bueno, aquí está, vea lo que ve y no voy a intentar hacer nada más, ¿ok? Y esa fue la primera vez en la historia de la matemática de que un número complejo apareció en 1556. Bueno, y uno puede ver aquí la parte real de Z es 5. La parte imaginaria, de Z es, en este caso, más o menos 1. Más o menos raíz
de 15. Eso es lo que multiplica raíz de menos 1. En este caso particular. Bueno, eso fue la primera vez en la historia que apareció un número complejo sin más explicación. Cardano dijo que ese iba a causar torturas mentales y él no quería enfrentar el problema. Ahora, 2. Cálculos. Ahora, números complejos obedecen todas las leyes de álgebra que ustedes aprendieron. Simplemente hay que poner i al cuadrado igual menos 1. Entonces, Z1 más Z2 es, con la notación obvia, X1 más X2 más Y1 más Y2 por I. Ahora, X1 por X2, Z1 por Z2 uno multiplica, como en colegio, los dos binomios y uno obtiene X1, Y1 más X2, Y2 y cuadrado menos X2, Y2 más X1, Y2 más X2, Y1 por I. Que otra vez es un número complejo. Simplemente tiene nuevos partes reales e imaginarias. Lo interesante, y esa es la gran maravilla de números complejos, es que un cociente también es un complejo. Z1 sobre Z2 es, y vea lo que uno hace, eso es X1 más Y1i, X2 más Y2i. Bueno, lo que uno hace aquí es lo que uno aprendió en colegio para racionalizar radicales. Se multiplica arriba y abajo por lo que se llama el conjugado. Y aquí eso es X1 menos Y1i, A2, perdón. Y abajo también. X2 menos Y2i. Bueno, ¿qué se obtiene así? Bueno, aquí uno va a tener X1, X2 más Y1, Y2 más aquí o mejor lo pongo así, menos
menos x1 y2 más x2 y1 todo por y abajo la y desaparece. Esa es la cosa importante aquí. Uno obtiene x2 al cuadrado, porque y2 es 1, menos 1. Entonces uno tiene x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y entonces uno tiene un nuevo número complejo. La parte real es x1 y a x2 más y1 y2 sobre x2 cuadrado más y2 cuadrado. Y la parte imaginaria yo dejo a ustedes. Entonces, la cosa maravillosa y especial y importantísimo de números complejos es que cocientes, otra vez son números complejos, tiene la forma de x más y. En general, expresiones binomios no cumple esa condición, pero el hecho de que el símbolo y cumple y cuadrado es menos 1, sí permite eso. Por ejemplo, supongamos, pasamos a la siguiente página. Ejemplo. Uno más y al cuadrado. Bueno, ese es 1 al cuadrado más, por forma notable, 2y más y al cuadrado, que es igual a 1 más 2y, y aquí viene la chispa, menos 1. Y eso es 2y. Por tanto, uno tiene en particular uno más y sobre raíz de 2 al cuadrado es y. Y eso significa que las raíces cuadradas de y son más o menos 1 más y entre raíz de 2. Bueno, entonces eso es algo que ya
sabemos que raíces de números complejos, otra vez son números complejos. Y de hecho, uno de los grandes teoremas en la matemática, que no vamos a demostrar aquí, es que toda ecuación algebraica de grado n con coeficientes que son complejos tiene n raíces complejos. Se llama el teorema fundamental de álgebra. Fue demostrada correctamente por primera vez por Gauss. Recuerden, los tres mejores matemáticos de todos los tiempos son Arquímedes, Newton y Gauss. Bueno, en el tesis de doctorado de Gauss, él presentó la primera demostración rigurosa del teorema fundamental de álgebra, de que toda ecuación de grado n algebraica tiene n raíces complejas. ¿Ok? Y claro, las complejas incluyen los números reales, simplemente son complejos con la parte imaginaria igual a 0. Ahora, ¿cuál es otro ejemplo que quiero indicar con este mismo espíritu antes de introducir series infinitas? Ejemplo 2. Hallar raíz cúbica de 1. Bueno, sabemos, debe haber 3 raíces cúbicas de 1. Solución. Cumplen x al cubo igual 1. Eso significa que x al cubo menos 1 es igual a 0. O sea, por fórmula notable, x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 da 0. Y por el teorema de productos nulos, eso implica o bien x igual 1 o x cuadrado más x más 1 igual 0. En ese último caso, uno tiene por la fórmula cuadrática, x es menos 1, más o menos 1 menos 4 sobre 3. Y eso es igual a sobre 2. A menos 1/2 más o menos raíz de 3 sobre 2 por i. Entonces, las 3 raíces cúbicas son omega 1 es igual a 1. Omega 2 igual menos 1/2
más raíz de 3 sobre 2 por I. Y omega 3 igual menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 por I. Esos son las 3 raíces cúbicas de la unidad. Y en general, cualquier complejo, su raíz enésima es un complejo. Y de hecho, en un rato vamos a ver cómo se escribe esa raíz enésima. Pero quería mencionar esos ejemplos iniciales para que calentarse los dedos sobre la manipulación de estos símbolos que se llaman números complejos. El hecho de que uno puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Dividir, esa es la cosa importante. Complejos para producir complejos. Indica que los complejos forman un ente que los matemáticos llaman un cuerpo. En unos libros se llaman un campo, pero eso es una traducción mala de la palabra Körper de los alemanes. Es un cuerpo, ¿ok? Y un cuerpo es un conjunto de elementos que obedecen las leyes de sumar, restar, multiplicar y dividir sin salir del conjunto de esos elementos. ¿Okay? Y sí, en particular, los complejos obedecen esas leyes. Bueno, ¿qué tiene ese que hacer con series infinitas? Ahora, ustedes tienen complejos como un estudio independiente y uno supone de que ya van a estar revisando los complejos y ya no los han visto antes. Pero veamos ahora la relación con series infinitas. Muy importante. Series infinitas. Vamos a comenzar con e a la x. Y uno sabe, ese es 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial. Voy a llevarlo hasta 4 términos. X a la 4 sobre 4 factorial más, etcétera. ¿Qué sucede si cambiamos x por un complejo? Sea z igual x más y por y. Entonces, e a la z es e a la x más y o y. Y por la propiedad de exponentes, eso es e a la x por e a la y por y. Ahora, e a la x es la parte real y esta serie arriba, que hemos estudiado en varios contextos. Ahí no hay nada nuevo para nosotros.
Lo que es nuevo es E a la YI. Pues veamos eso. E a la YI sustituyendo es 1 más YI sobre 1 factorial más YI al cuadrado sobre 2 factorial más y es I al cubo sobre 3 factorial más YI a la 4 sobre 4 factorial. Y así enseguida. Ahora, uno tiene ya todas las potencias de I. Entonces, uno vea. I a la 0 es 1. I a la 1 es I. I al cuadrado, por su definición, es menos 1. I al cubo bueno, I al cubo es I al cuadrado por I. Y eso es menos 1 por I menos I. Bueno, ¿qué es I a la 4? Bueno, ese es menos 1 al cuadrado, es 1. Entonces, eso es I a la 4. Esto es I a la 5. Esto es I a la 6. Y esto es I a la 7. Y así, cíclicamente, las 4 potencias de I se repiten en ciclos de 4. Entonces, eso significa que E a la YI va a ser 1, que es I a la 0, más YI sobre 1 factorial. YI al cuadrado es menos Y al cuadrado sobre 2 factorial. YI al cubo es menos I, menos Y cubo I sobre 3 factorial. I a la 4 es 1 otra vez, más Y a la 4 sobre 4 factorial. Y agregamos unos términos adicionales. Luego va a ser más, por este aquí, I a la 5, Y a la 5 por I, sobre 5 factorial, a menos, porque I a la 6 es menos 1, Y a la 6 sobre 6 factorial, y hasta 7, vamos a ver, menos Y a la 7 por I, sobre 7 factorial, y así enseguida, más, menos, más. Ese es el patrón. Entonces, esta es un número complejo. Es algún número complejo. Y cualquier número complejo tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces, separamos los términos
que no tiene I de los términos que tiene I. Entonces uno tiene, primero, uno no tiene I, menos Y2 sobre 2 factorial, más Y4 sobre 4 factorial, menos Y6 sobre 6 factorial, más, menos, bla, bla, bla. Y luego más I por Y sobre 1 factorial, menos Y cubo sobre 3 factorial, más Y a la 5 sobre 5 factorial, menos Y a la 7 sobre 7 factorial, más, menos, etc. Y vea eso. Y ya hay que recordar sus desarrollos de Maclaurin. Porque esto aquí es el desarrollo de Maclaurin de coseno. Y esto es el desarrollo de Maclaurin que obtuvimos hace largo tiempo, seno Y. Entonces hemos descubierto la famosísima fórmula de Euler y voy a cambiar Y por X simplemente para escribir la forma que dice, más bien voy a cambiarlo por zeta y ese dice que E a la I por zeta es coseno zeta más I seno zeta. Oye, vea qué barbaridad. Comenzando con E a la X, que es la función exponencial, no tiene nada que hacer con seno y coseno. Veamos de que si uno tiene como la variable I por zeta, donde zeta es real, uno tiene la combinación o el número complejo cuyo parte real es coseno zeta y su parte imaginaria es seno zeta. En particular, sea zeta igual pi. Si uno pone zeta igual pi, uno tiene E a la pi es igual. Bueno, coseno zeta es menos 1, coseno pi es menos 1, seno pi es 0, menos 1. Vea, qué barbaridad.
de que si uno multiplica E por sí mismo, pi por I veces, sale menos 1. Claro, uno dice, no, eso es ridículo. ¿Cómo se puede multiplicar E por sí mismo, pi, I? Eso no es un entero, no. Pero es una identidad famosa, o la forma que también se escribe es la siguiente. E a la pi por I más 1 da 0. Y en una sola ecuación, uno tiene las 4 constantes más importantes en toda la matemática. O de hecho, si uno quiere 5. La base de los logaritmos naturales E, la constante circular pi, la raíz de menos 1, la unidad multiplicativa más 1 y la unidad aditiva 0. Todas esas constantes importantísimas en la matemática relacionados en una sola ecuación sencillísima. Y ese se llama la identidad de Euler. Y nosotros veamos, fíjate, obtuvimos esto por 2 cosas. 1, la definición de lo que es un número complejo. Y 2, el desarrollo de E a la X, coseno y seno. ¿Ok? Y aunque ustedes no crean, toda trigonometría, todas las 35,000 identidades que ustedes tenían que aprender y memorizar, están en esa ecuación asterisco. Todas. ¿Ok? Vea. Ejemplo. E a la I, A más B. Es E a la IA por E a la IB. Bueno, y entonces, por un lado, uno sabe, por la identidad de Euler, ese es coseno de A más B. Esa es la parte real. A más I por seno. A más B. Pero por el lado izquierdo, derecho, por un lado es esto. Pero es coseno A más I seno A. Coseno B más I seno B. Es E a la IA. Y ese es E a la IB. Y eso es coseno A, coseno B. Y uno multiplica I seno A por I seno B es menos
Sen A, sen B, más I por cosa sen B más cos B sen A. Ahora, la razón que eso es divertido es de que dos números complejos son iguales si y solo si su parte real y su parte imaginaria son iguales. Entonces esto es coseno A más B. Y esto es seno A más B. Entonces, en un solo tiro, por una multiplicación, obtuvimos las fórmulas famosas del coseno y el seno de la suma de dos ángulos. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, en trigonometría, demostrando eso, serán una barbaridad. Aquí es trivial. ¿Ok? Porque la identidad de Euler inmediatamente lo produce. Bueno, también uno tiene otro ejemplo. Ejemplo 2. Si uno tiene E a la I theta, a la N. Vea eso. Por un lado, uno sabe, eso es coseno theta más I seno theta elevada a la N. Muy bien. Pero si uno lleva el N adentro, eso es E a la I N theta. Y eso es coseno N theta más I seno N theta. Y eso se llama de que esta sea igual a esta es el teorema de De Moivre. Alejandro De Moivre, uno de los creadores de la teoría de la probabilidad, pero en números complejos, esa fórmula de la enésima potencia
de coseno más i seno theta es simplemente coseno de n theta más i seno de n theta. Eso se llama la fórmula de Moivre. Una cosa, hay un famoso cuento sobre la muerte de Moivre. De Moivre vivió hasta los 89 años, ¿ok? Que en esa época casi nadie vivió más allá de los 50 por las enfermedades y no había antibióticos ni nada en esa época. Y él, así es el cuento, yo no lo creo, pero el cuento sobre lo que pasó fue, un día él declaró de que a partir de ese día, él iba a dormir cada día 1 hora más. Entonces, durmió 8 horas, luego 9 horas, luego 10 horas, y así en seguido, hasta que finalmente durmió 24 horas y nunca se despertó. Y así él pasó al otro mundo. Así es el cuento. Uno puede creerlo o no. Alejandro de Moivre, él, magnífico matemático, pero era judío. Y como era judío, él no pudo ser profesor en la Universidad de Cambridge porque para ser profesor uno tenía que aceptar de ser protestante y él no estaba dispuesto a hacer eso. Uno de los grandes matemáticos, y él fue prohibido a pertenecer a la facultad por su religión. Eso es de Moivre. Entonces voy a ponerlo aparte pues, de que coseno theta más i seno theta a la n es coseno n theta más i seno theta n theta. Entonces, para elevarlo a la enésima potencia, hay que multiplicar theta, el ángulo, por n. Esa es la famosa fórmula de Moivre y es una trivialidad usando la fórmula de Euler. También las raíces. Uno obtiene e a la i theta. Déjame escribirlo un poquito más. E a la i theta sobre n es coseno theta más i seno theta a la 1 entre n y otra vez eso es coseno a la theta sobre n más i por seno theta sobre n. Por ejemplo, supongamos, como en un ejemplo,
Ejemplo. Hallar las raíces cuárticas de 1. Bueno, uno sabe de que E de la identidad de Euler, E a la pi es menos 1. Elevando al cuadrado, E a la 2 pi igual 1. Y uno quiere la cuarta raíz. Ese dice que la cuarta raíz de 1 es E a la I por 2 pi sobre 4. Y eso es E a la pi y medios. Y esos son coseno de pi medios más I seno de pi medios. Y eso es coseno pi medios es 0 más I seno pi medios, que es 1. Entonces, 1 de las cuartas raíces de 1 es I. Y es cierto, porque I al cuadrado es igual a menos 1. Y I a la 4 es menos 1 al cuadrado igual 1. Y uno puede ver las otras son menos I más 1 menos 1. Esos son las 4 raíces cuárticas de la unidad que obtuvimos usando la fórmula de Moivre. ¿Ok? Y en general, ejemplo 4.
Nota. Si E a la 2 pi y theta igual 1, entonces E a la 2 pi y theta más K igual 1, si K igual 0, 1, 2, etc. Porque coseno y seno, una manera de contemplarlo tiene periodo 2pi, pero aquí simplemente estamos elevando 1 a la K, a la potencia K, y eso otra vez es 1. Entonces, las raíces enésimas de 1 de la unidad son coseno dos pi sobre n más déjame escribirlo así. Déjame escribirlo así. Dos pi K más I seno 2 pi K sobre n donde K igual 0, 1, n menos 1. Esas son las n raíces. Por ejemplo, si n igual 4, lo que acabamos de ver, uno tiene coseno, si K es 0, 0, más I seno 0. Luego, si K es 1, uno tiene coseno
a 2pi/4. Más i. Seno 2pi/4. Coseno si k es 2, 4pi/4 más i seno 4pi/4. Y finalmente, si k es 3, coseno 6pi, perdón. 6pi/4 más i seno 6pi/4. Y esos son respectivamente, este es 1, esto es i, esto es -1 y esto es menos i, lo que obtuvimos antes. Ahora, ese coseno y seno nos lleva y va surgiendo una interpretación geométrica aquí. Geometría. Es que coseno y seno parametrizan el círculo unitario. Aquí si uno tiene si ese es el ángulo θ, y ese es 1, nosotros sabemos, ese es el punto coseno θ, seno θ. Y uno puede contemplar este punto como el punto determinado por el eje real y por el eje imaginario, de partes reales y partes imaginarias. Y entonces, este dice de que cada punto de la fórmula de Euler, cada punto coseno θ más i seno θ, puede contemplarse como un punto de el círculo unitario.
igual a coseno theta más I seno theta es punto coseno theta seno theta de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y eso tiene mucha importancia. Por ejemplo, en el caso de las raíces de 1, las 4 raíces están aquí, 1, y menos 1, y menos I. Y si uno los une, con cuerdas, se ve esto aquí representa 1, este representa I, este representa menos 1, y este representa menos I. Y uno ve de que los vértices o los puntos que son las raíces cuárticas de la unidad forman los vértices de un cuadrado. Y en general, las raíces enésimas de la unidad van a formar los vértices de un polígono regular con n lados. Por ejemplo, nosotros encontrábamos aquí las raíces cúbicas de 1. Si nosotros volvemos y dibujamos el círculo correspondiente, entonces las 3 raíces de la unidad van a ser 1, aquí, y aquí. Eso es omega 1 y eso es omega 2. Y son los 3 vértices de un triángulo equilátero. Donde
Aquí este ángulo, no se olvide, esto es aquí E a la pi, bueno, 2 pi tercios por I. Aquí es E a la 4 pi. Tercios por I. Y aquí es 1. Y entonces eso son las raíces de x cubo, o z cubo, igual 1. Y en general, las n raíces de la unidad forman los vértices de un polígono de n lados que es regular, de que todos los lados tienen longitud iguales y un vértice, el primer vértice es en el punto 1 del círculo unitario. Y en general, E a la Z es E a la X por coseno θ más I seno θ o E a la X coseno θ más I por E a la X seno θ. Eso es la representación general de E elevada a cualquier potencia compleja. Ok. Ahora, dejando eso por ahora, es que voy a volver el lunes. El lunes hay comprobación. Ok, número 4. Voy a escribir una carta indicando el contenido. Básicamente es todas series de potencias. Eso es lo que es. Voy a hablar más el día de la comprobación también. Y también voy a hablar más sobre números complejos y series infinitas. Y también el examen, que es el jueves, ¿ok? Pero lunes, el 8, hay comprobación. 35 minutos, 2 preguntas de selección. Pero tal vez es un poquito más exigente que el anterior. Pero vamos a ver. Hay crédito parcial para unas preguntas, ¿ok? Y bueno, entonces nos quedamos con eso. Muy rápidamente veamos qué vimos. Hoy tuvimos una introducción a los números complejos. Simplemente son expresiones algebraicas
binarias o binómicas, mejor dicho, con la condición adicional I2 siempre se cambia por -1. ¿Ok? Vimos que la primera vez que apareció tal tipo de número fue en 1556 por Cardano, cuando introdujo este número aquí, en una pregunta muy inocente. Y luego vimos cómo se calcula con estos. Aquí están las reglas. Y vimos unos ejemplos numéricos, elevando al cuadrado, hallando la raíz cúbica algebraicamente. Y otra vez es un número complejo. Luego aplicábamos la teoría general a la serie infinita e a la X. Y descubrimos una cosa increíble. La identidad de Euler. E a la I θ, coseno θ más I seno θ. Vimos que toda trigonometría, todas las 35,000 identidades de trigonometría están en esta identidad aquí. Nada más. Hay una que uno tiene que conocer. No todos los 35,000 otras, ¿ok? Y aquí es un ejemplo para coseno de A más B, seno de A más B. Y luego, el famosísimo teorema de De Moivre, que es muy difícil demostrar directamente, es una trivialidad del teorema de Euler. También la enésima potencia y la enésima potencia fraccionaria. Y aplicábamos eso a hallar las cuartas raíces de la unidad. Y luego vimos las enésimas raíces de la unidad y de que hay una interpretación geométrica y ellos representan los vértices de un polígono regular de n lados en el círculo unitario. Y vimos los dos ejemplos calculados y que en general E a la Z es este número complejo que ustedes ven ahí. Entonces, de nuevo, comprobación martes, el lunes. Yo les mando la carta como siempre. Y también después les mando el solucionario. Y hay consulta a partir de las 9 aproximadamente. Hasta ese entonces, pues, que les vaya bien y hasta luego. Bueno, profe, por hoy ya. Gracias. Gracias, profe.